Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical, hoy con Mateo 8:14. Antes de iniciar el análisis gramatical y el comentario o reflexión de lo que significa Mateo 8:14, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore el diccionario digital escavadigital.com, diccionario griego. Ayúdenos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas concretas. Número 1, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética. Haremos una traducción lo más apegada al manuscrito más antiguo o a los manuscritos más antiguos que tenemos. Nos sujetamos o de alguna manera utilizamos los trabajos realizados por Nestle y Alan al respecto, los cuales han hecho una labor excelente escogiendo los manuscritos más antiguos que hay y haciendo un excelente aparato crítico. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical, en el cual haremos obviamente un gran énfasis a la parte gramatical y someramente a la parte histórica. Invitarlo, por supuesto, para que indague en libros más la parte histórica. Hay muchos libros que se han escrito, se están a la venta en las librerías: comentarios al Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica, cualquier libro que te ayude a entender mejor la perícopa de hoy. El tercer objetivo es ¿qué me dice el texto bíblico? La teología bíblica, la teología del Evangelio, es una teología vivencial y sobre todo centrada en el mandamiento del amor, en el amor. Si una teología no te lleva al amor, es una teología de cualquier tipo, menos teología del Evangelio. Hemos grabado muchos videos y los tenemos ordenados en varias páginas gratuitas, para lo cual le insto a escribir mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google y a explorar esas páginas. El texto de hoy, Mateo 8:14, literalmente del manuscrito más antiguo que tenemos, trabajos realizados por Nestle y Alan, dice así la traducción: y viniendo el Jesús hacia la casa de Pedro, vio a la suegra de él siendo echada e hirviendo. Bueno, esto era, la suegra de Pedro está enferma. Jesús viene, recordemos que erhomai es un verbo que puede traducirse venir y en algunos casos también da la idea de ir. Y yendo Jesús hacia la casa de Pedro puede tomarse de las dos maneras. De hecho, aparece de las dos maneras en muchas partes. Entonces puede ser viniendo, que en el caso de nosotros puede ser en el caso del autor. Puede decir, mire, viniendo Jesús hacia la casa de Pedro, es porque el autor sagrado vive en la casa de Pedro. Vivía con la suegra de Pedro. Puede ser viniendo, pero también tiene la idea de yendo Jesús hacia la casa de Pedro. Jesús ve a la suegra de Pedro, es decir, un personaje que aparece solamente en este texto. Interesante, de la esposa de Pedro pues no se menciona mucho en la Biblia, no hay mucha referencia, no hay ninguna referencia, digámoslo así, pero estaba echada. Eso de siendo echada es porque estaba en cama, hirviendo, tenía fiebre. Eso es así a grosso modo el texto, que la Reina Valera traduce fue Jesús. Fue, se usa el ir, ¿verdad? Fue es el ir, no el venir, sino el ir. Fue Jesús a casa de Pedro. Así lo traduce la Reina Valera.
Pero el participio, el ton del homai viniendo, es el que se utiliza, pero con esta salvedad, ¿verdad? Fue Jesús a casa de Pedro. ¿Está malo decir fue? No, porque da la idea de ir también. Por eso aquel texto que dice, nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene, cuando Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, también significa nadie va al Padre sino por mí. Cualquiera de las dos es funcional, ¿verdad? En los griegos ese término pues tiene la idea de venir o tiene la idea de ir. El verbo erhomai. Fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. La Jerusalén dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Aquí se usa otro verbo, al llegar Jesús a casa, ¿verdad? Omitiendo y viniendo, omitiendo el participio. Bien, vamos a el interlineal. Y el interlineal, activamos la pluma y dice que y el son viniendo, que ya dijimos que también tiene la idea de ir y viniendo y yendo, ¿verdad? O Jesús, el Jesús, istin y kian hacia la casa Petru, de Pedro, iden vio tin penteran o penterán a la suegra aftu de él, beblimenin siendo echada que piresusan, hirviendo, tenía fiebre. No hay comentarios de la Reina Valera ni de la Jerusalén, sí de Robertson. Va a comentar postrada en cama con fiebre, es decir, el beblimenin que piresusan. Eso es lo que va a comentar Robertson sobre esto. Yo traduzco siendo echada e hirviendo. Dice dos participios, ¿verdad? Beblimenin es un participio, piresusan es otro participio. Participio pasivo de balo y ardiendo en fiebre, presente activo. No tenemos modo de saber cuánto tiempo había estado con esa fiebre. No hay forma de saber cuánto había estado, dice Robertson. Quizás se tratara de un ataque repentino y agudo. Es decir, le dio gripe de pronto. Por cuanto le hablan a Jesús acerca de ella al llegar a la casa de Pedro. No se nos dice qué clase de fiebre era. La fiebre misma era considerada una enfermedad. Fiebre procede del alemán fuego, Feuer, como el término griego para fiebre se deriva de la palabra griega pir, fuego, ¿verdad? En este caso, piresus de pir, ¿verdad? De fuego. Es decir, es fuego, es un fogaje en el cuerpo. El análisis comienza con la conjunción que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce y. El son lo escribimos en el cuadro comparativo y lo vamos a buscar en el diccionario. El son viene de erjome, es el verbo venir, pero recuerde que también tiene la idea de ir, ¿verdad? Fue, que se va a traducir como participio viniendo, con el verbo ir sería yendo. Es un participio aoristo activo masculino singular nominativo. Entonces, tiene la idea de venir o ir. Ahí aplicamos el contexto. Nos llevamos eso para la tabla o el cuadro comparativo. Participio aoristo activo masculino singular nominativo de erjome. Bueno, aquí está erjome en el aoristo activo, que se traduce viniendo, ¿verdad? Y dice que está en masculino singular nominativo. ¿Por qué masculino singular nominativo? Porque funciona como adjetivo de Jesús, ¿verdad? Si Jesús está en masculino singular nominativo, entonces el participio,
La forma adjetival funciona como adjetivo masculino singular nominativo. Por eso es porque hace referencia a Jesús. ¿Viniendo quién? Jesús. ¿No? Que viene a ser también la acción verbal, el que realiza la acción verbal. ¿Quién realiza la acción verbal? Jesús. ¿Quién es el que está viniendo? Jesús. Viniendo, o Jesús, escribimos o Jesús. Ya sabemos que o Jesús bueno, Jesús es un sustantivo masculino singular nominativo. ¿Por qué? Bueno, porque viene de Jesús. Y ese es el paradigma. Y o Jesús me indica que es sujeto de la oración. Es decir, es el sujeto de la oración y es nominativo, masculino singular nominativo. Por eso el participio va a ser masculino singular nominativo. El artículo obviamente masculino singular nominativo, porque concuerda el sustantivo con el artículo y con el adjetivo en género, número y caso. El Jesús, esto se traduce junto istin y kian. Istin y kian. Is es la preposición de ikian, por lo tanto determina el caso también y nos aclara el caso. Is, tin y kian, ¿verdad? Is, en este caso es una preposición con acusativo hacia. ¿Por qué acusativo? Porque el sustantivo que sigue está en acusativo. Y eso significa que ya está determinado la preposición. Es decir, ¿qué va a significar? Casa. En este caso, hacia la casa. Tin y kian lo escribimos acá y buscamos ikian en el diccionario. Ahora vamos a poner más grande. Ikian está aquí. Lo pueden ver, viene de IKEA, que se traduce casa. Es un sustantivo femenino singular acusativo. Entonces tenemos que Ikian es un sustantivo femenino, por eso se usa la estructura rosada. Viene de IKEA, que se traduce como casa. Aquí está el paradigma de IKEA, todas las declinaciones. Tin y kian. Ya sabíamos que era acusativo, ¿verdad? Ya sabíamos por qué, porque se usó la preposición is con acusativo hacia. Entonces aquí ya la preposición está escogida, hacia la casa, entonces femenino singular acusativo, y el artículo concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Hacia la casa, y viene Petro lo escribimos acá, y Petro lo buscamos en el diccionario, todos ya sabemos que es Pedro, ¿verdad? Petro. Y le damos clic, dice Petro, viene de Petros, que es sustantivo masculino singular genitivo, que es Pedro, ¿verdad? Entonces tenemos que Petro es un sustantivo masculino, por eso el color celeste. Viene de Petros, traemos el paradigma de Petros, aquí lo tenemos, y la terminación U, ¿verdad? La encontramos aquí, quiere decir que es un genitivo. A los genitivos se les agrega la preposición de o desde, ¿verdad? De o desde. De Pedro o desde Pedro. De Pedro. Por lo tanto es masculino singular genitivo, ¿verdad? Aquí, masculino singular genitivo. De Pedro. Iden, lo escribimos en el cuadro. Iden, lo buscamos en el diccionario. Iden, aquí lo tenemos.
idem viene del verbo orao, que es ver, ¿verdad? Y es un verbo aoristo indicativo activo, tercera singular. Se traduce vio, vio. Entonces tenemos que idem es un verbo aoristo indicativo activo, tercera singular, viene de orao. Entonces traemos el paradigma activo de orao. Aquí lo recorté hasta el aoristo. Ya sabemos que ahí faltan dos tiempos más, que es el pluscuamperfecto, ¿verdad? El perfecto y pluscuamperfecto. Voy a buscar la palabra idem en aoristo indicativo tercera singular, aoristo, tiempo aoristo, modo indicativo, tercera persona singular. Este aoristo lo tenemos aquí bien grande, ¿verdad? Más grande porque ahí a veces se ve pequeñito. Es este mismo ide, ¿verdad? Idem. Yo vi en el, ¿cómo se llama? En aoristo se conjuga yo vi, tú viste el vio. Vio, por eso se traduce vio. Vio. Luego dice tin penterán, que lo escribimos en el cuadro, tin penterán, ¿verdad? El artículo con su respectivo sustantivo. Buscamos penterán en el diccionario. Penterán, aquí está. Le damos clic. Penterán viene de pentera, que es suegra. Es un sustantivo femenino singular acusativo. Entonces tenemos que penterán es un sustantivo femenino. Vamos a usar la estructura rosada. Viene de pentera, que es suegra. Y entonces aquí está el paradigma, lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Viene de pentera. Y busco el artículo y el sustantivo tin penterán. Eso tengo que buscarlo en el cuadro. Tin, aquí está. Penterán. Vean lo que es idéntico, ¿verdad? Entonces es un acusativo, es un singular acusativo. Femenino singular acusativo. Y recuerde que al acusativo se le agrega la preposición a la suegra, a la suegra, a la suegra. Pasamos la diapositiva. Viene aftu. Lo escribimos en el cuadro comparativo. Lo buscamos en el diccionario. Y dice que viene de aftos, que es él, ella, ello. Es un pronombre personal, ya sea masculino singular genitivo o neutro singular genitivo. Él, ella, ello. Vamos al cuadro, es un pronombre personal, dice, que viene de aftos. Ahorita vemos la situación gramatical. Aquí está aftos como pronombre personal, él, ella, ello. Y aftu, yo lo busco en el diccionario y dice en el cuadro, y dice el diccionario que está en el genitivo, en el masculino, y también está en el neutro. En el género masculino y neutro. Es decir, es singular, genitivo en los dos casos, ¿lo ves? Es singular, genitivo. Pero ahora viene la pregunta, si es masculino o neutro. Entonces hay que ver quién es el sujeto de aftu. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? La suegra de él, porque se traduce de él, ¿verdad? La suegra de él. Pero para saber si ese de él es masculino o neutro, sabemos que significa, se traduce de él. Pero ¿quién es de él? La suegra de él es Pedro, ¿verdad? Y Pedro, ya vimos que Pedro es un sustantivo masculino. Entonces de él es masculino, singular, genitivo, como está aquí. Pasamos la diapositiva y dice Beblimenin, Beblimenin, Beblimenin lo escribimos en el diccionario para buscarlo. Lo buscamos en el diccionario.
y dice que viene de valo, del verbo valo, que es echar. Es un participio perfecto pasivo, femenino singular acusativo, que se traduce siendo echada o siendo echado, ¿verdad? Entonces tenemos que es un participio perfecto pasivo, femenino singular acusativo, de valo. Viene lo siguiente. Bueno, participio de cuál verbo. Es decir, la parte adjetival de quién es de la suegra. Siendo echada, es decir, quién es el sujeto de la oración. Quién es el sujeto principal de Beblimeni. ¿Quién es, a quién se refiere, quién realiza esa acción verbal de siendo echada? La suegra. La suegra está en femenino singular acusativo, por lo tanto, este participio tiene que estar en femenino singular acusativo, porque los adjetivos concuerdan con género, número y caso con el sustantivo. Viene a ser el adjetivo del sustantivo penterán, Beblimeni. Entonces yo busco el perfecto pasivo de valo. Este es el perfecto pasivo de valo, que se traduce siendo echada porque es pasivo, ¿verdad? Es pasivo. Siendo echado, siendo echada. Y lo encuentro en el femenino singular acusativo. Es este. Y ese tin hace referencia a la suegra. Tin penterán Beblimeni. A la suegra siendo echada, ¿verdad? Siendo echada. Entonces, siendo echada se traduce, ahí está. Pasamos la diapositiva y vemos que es una conjunción coordinada copulativa y, pero como la palabra que sigue, y, hirviendo, suena cacofónico, se usa hirviendo, ¿verdad? Es la que sigue. Y la que sigue es piresusan. La buscamos en el diccionario. Aquí estaba una vez. Piresusan viene de pireso, que es hervir. Es un participio presente activo femenino singular acusativo. Se va a traducir hirviendo. Es un participio presente activo femenino singular acusativo. Viene de pireso. Ese es el paradigma. Buscamos el paradigma presente activo de pireso. Aquí está, presente activo de pireso, que es hervir. Y dice que está en el femenino singular acusativo. Femenino singular acusativo. ¿Por qué está en femenino singular acusativo? Aquí está. ¿Por qué está en femenino singular acusativo? Porque es adjetivo de la suegra también. Es femenino singular acusativo. Entonces es un adjetivo de suegra, de la suegra, que está en femenino singular acusativo. Y el adjetivo concuerda en género, número y caso con el sustantivo. Y por eso se traduce hirviendo, ¿verdad? Hirviendo. ¿Cómo está aquí? Hirviendo. Hirviendo. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 8:14. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 8:15.